pasado domingo 9 de abril tuvo lugar la presentación en nuestro país del nuevo libro de Quentin Tarantino, Cinema Speculation, editado en España por Reservoir Books o Columna Editorial, y llamado Meditaciones sobre cine o Reflexión sobre cinema en su edición catalana. Y tuvimos la suerte de asistir a ese evento, así que me he permitido hacer este vídeo para ver qué tal fue, y ya de paso aprovecho pues para hacer un compendio de información sobre la figura del director. Eso sí, será un breve resumen, y será mi visión sobre la figura de Quentin Tarantino, pero vista desde numerosos enfoques. Así que aviso de que faltarán muchas cosas por decir, así que os invito a ampliar dicha información en los comentarios de este vídeo. Bueno, ya voy al lío con el vídeo, que es lo que interesa. Intermission time. Our service is friendly and quick. You'll find hot dogs, hamburgers, pizza, your favorite candies, hot and cold beverages, and other delicious snacks. So add to your... Ya hace 2 años desde su debut en la escritura con la novelización de Érase una vez en Hollywood. Y ahora nos deleita con su primer libro de no ficción, Meditaciones sobre cine, editado por Reservoir Books y traducido por Carlos Milla Soler, que se enfocaría básicamente en el cine que veía durante los 70 en su juventud. Con la excusa de la presentación del libro, se realizaría un evento el pasado 9 de abril en el Teatre Coliseum de Barcelona, siendo su penúltima presentación de su gira europea, que acabaría días después en Berlín. Estaba completamente prohibido utilizar el móvil, y nos obligaban a depositarlo en unas fundas en modo avión o apagado, con lo que no pudimos tener un recuerdo para la posteridad. Ante las quejas del excesivo precio de las entradas, se hizo un sold out y se agotaron las entradas en pocas horas. Eso sí, entre las 1500 personas, multitud de fans, muchos periodistas y celebridades como el director Albert Serra o el actor Joel Joan. La jornada se dividió en 2 partes. La primera, un debate-charla de presentación con Jordi Costa, jefe del departamento de exposiciones del CCCB, y la segunda, la lectura de uno de los capítulos del libro por el mismo Quentin Tarantino. Y hay que recalcar que los organizadores del evento se lo curraron mucho, ya que hubo subtítulos simultáneos all the time. Y entre los temas que se abordaron fueron referencias al libro, que os recomiendo leer y que tampoco no haré mucha alusión, el tramo que tuvo al ver la película Bambi, referencias a películas como Rolling Thunder e incluso otras españolas como El cine de Buñuel, como La residencia de Chicho Ibáñez Serrador. Comentó que sería el primero de otros libros sobre su experiencia en el cine. Lo que pasa que este estaba dedicado exclusivamente al cine de los 70 y próximamente vendrían los 80 y los 90. Y también sobre el cine fuera de Estados Unidos. Hubo tiempo para cavilar sobre su nueva película The Movie Critic y ya confirmó que estaría basado en un crítico cinematográfico, pero que no tenía nada que ver con la autoficción. También hubo mención a diferentes capítulos del libro, como su experiencia en los cines de barrios negros, donde veía con el novio de su madre esas películas de Blaxploitation. Hablaría también sobre la generación Movie Rats, o también llamado Nuevo Hollywood, con directores como Coppola, Scorsese o Brian De Palma. Pero no me gustaría desvelar nada del libro y os invito a que os hagáis con un ejemplar y lo descubráis por vosotros mismos. El evento estuvo abierto a prensa, pero solo concedió 3 entrevistas exclusivas a medios de comunicación, al diario Ara, al diario La Vanguardia y al diario El País. Y aquí encontraréis los 3 enlaces de las entrevistas debajo del vídeo en la descripción. Estas 3 entrevistas estaban agendadas esa misma mañana del evento en la librería La Central, pero tuvo que asistir de urgencia al dentista y tuvo que aplazarlas a la mañana siguiente en el hostel donde se hospedaba. Después de la charla con Jordi Costa y del intermedio, tuvo el placer de leernos el último capítulo del libro, que hace referencia al novio que tuvo su madre y el cómo se originó, de alguna manera, el guión de Django Unchained. Y le tenemos que agradecer que lo leyera, ya que después de enterarnos de que estuvo en el dentista, tuvo que hacer un sobreesfuerzo. En general, el evento fue increíble. Incluso pusieron 2 escenas de película, una de Dirty Harry y otra de American Graffiti, que hacían alusión a cómo las explicaba en el libro. Pero tengo que reconocer que me supo a poco, y me hubiera gustado que la primera parte se hubiera extendido un poco más para que Jordi Costa y Tarantino hubieran estado hablando de otros temas no tan relacionados con el libro, como la cultura pop
o la contracultura. Aún así, fue súper emotivo escucharle leer sus propias palabras. Fue una experiencia que creo que nunca olvidaré. También hubo tiempo para justificarse de las críticas al cine comercial y al cine de Marvel. Y es que asumió que se descontextualizaron un poco esas palabras, ya que en ningún momento dijo que no le gustaban, sino que no le interesaban. Y sobre todo, si hubiera visto esas películas de Marvel cuando él era adolescente, las hubiera disfrutado muchísimo. Pero ahora mismo, él está un poco viejo. Con lo de viejo se vino a referir de que no tiene edad ahora mismo para ese tipo de películas. Y aprovechando este evento, sí que me gustaría explicar, pues, algunos ápices sobre la figura de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino nació en Knoxville, Tennessee, en 1963, y desde muy temprana edad estuvo interesado por el séptimo arte. Se gastaría sus primeros sueldos en clases de interpretación, ya que quería ser actor, pero aspiraba a más. Empezó a trabajar en un videoclub llamado Video Archives, en la que más adelante adquiriría la mayoría de sus películas, un total de 9.000. Allí empezó a ser visible por su gran background sobre el cine, y sobre todo, el cine de serie B. Y comenzó a intimar con gente que quería involucrarse en el mundo del cine. De su carrera en la actuación, destacaría para mal como imitador de Elvis en un episodio de Las Chicas de Oro, y se dedicaría a revisar diálogos y a escribir guiones, y a protagonizar sus propios cortometrajes. Robert Kurtzman, realizador de efectos especiales, lo contrató para reescribir un guión sobre una película de vampiros, y le prometió que le ayudaría en el futuro. La película se acabó convirtiendo en From Dusk Till Dawn, abierto hasta el amanecer, donde colaboraría con su amigo Robert Rodríguez. A partir de un guión escrito por su amigo Roger Avery llamado Open Road, el cual transformaría en 2 guiones para 2 películas, las futuras True Romance y Natural Born Killers. Al vender estos guiones, se dedicó a trabajar en el guión de su primer largometraje, Reservoir Dogs, donde despegaría su vida laboral vinculada al cine y también en la televisión, donde ha tenido poca presencia, como en el año 1994, donde Tarantino realizó un episodio de la serie Urgencias, y más tarde, en el 2005, el último episodio de la 5ª temporada de CSI. El realizador formaría una productora junto a sus amigos que sería llamada A Band Apart, haciendo un homenaje a la película de Godard. Esos collages que hace referenciales de otras películas o de la cultura popular, que los junta y crean nuevos significados. Y es que se le ha tildado muchas veces de su falta de originalidad, ya que de alguna manera no rinde homenaje, sino que simplemente plagia. Y él lo ha reconocido. Quentin Tarantino roba de otras fuentes y de otros artistas, pero de una manera íntegra. No modifica absolutamente nada. No hay nada original en una película de Quentin Tarantino. Y ahí es donde radica su verdadera originalidad. Porque va más allá de la inspiración. Es una influencia. Y como tal, puede adoptar diferentes formas, como la del plagio, la imitación o el préstamo. Pero no olvidemos que todo esto se transforma y da un nuevo significado. En palabras del propio Quentin Tarantino, la peor película de toda su filmografía. Y, a mi parecer, yo no estaría tan de acuerdo. Pero bueno, no vamos a criticar esta película. Una película que se gestaría junto a su amigo Robert Rodríguez mediante el proyecto y concepto Greenhouse, junto a Planet Terror y los diferentes fake trailers que le acompañaban. Tanto la obra de Rodríguez como la de Tarantino tenían que simular esas películas de bajo presupuesto que se proyectaban en sesión doble en los 70. Pero con Death Proof fue más allá, y en vez de hacer una referencia, hizo una película de bajo presupuesto al uso, tanto por su estructura como su montaje o el tipo de personajes. Está cargado de referencias de películas de persecuciones de los 70, como Vanishing Point. The last American hero. It's the maximum trip at maximum speed. Vanishing Point. Y también se trata de la película con trasfondo más feminista del realizador. Le gusta tanto rodar en analógico y huir de esa postproducción digital que en Death Proof hay una escena en que pasa de blanco y negro a color. Y está rodado con 2 cámaras diferentes. Y se puede notar casi imperceptiblemente en ese cambio de las sombras entre un plano y el otro.
Suele utilizar mucho la violencia en sus películas, pero no de una manera dramática, sino como un recurso más catártico, como un divertimento. Vamos, que la función principal del recurso de la violencia es para entretener al espectador. Primeros planos de objetos, de pies, travelings, panorámicas, los trunk shot, el contraplano del maletero, todos esos planos forman parte de la identidad del director y son reconocibles por todo el mundo. Es también conocido por el relanzamiento de actores, desde Kurt Russell, David Carradine, John Travolta o Pam Grier. Es más, en el caso de John Travolta, se afincó aún más a la cienciología, ya que le recomendaron que aceptara el papel de Vincent Vega. Y, justamente como le dijeron, relanzó su carrera. Jackie Brown es la tercera película de Quentin Tarantino y es su película sobre la Blaxploitation. Es una película que rinde homenaje a ese cine que veía él de joven y que aparece en el libro de Cinema Speculation. Y hay que tener en cuenta que es la adaptación de un libro llamado Ram Punch de Elmore Leonard del año 1992 y que recuperaba a la actriz Pam Grier, que era muy famosa por el cine Blaxploitation en la época de los 70. Es una película que tiene un tono muy diferente, sobre todo en cuanto al dramatismo se refiere, y es la causante de un eterno debate de que si está infravalorada o sobrevalorada. También podemos ver la escena más sexual de toda la filmografía de Quentin Tarantino. Como se puede apreciar en su filmografía, Quentin Tarantino es un gran fanático de la música, y gran prueba de ello es la gran colección de vinilos que tiene en su poder. Vamos, que dice que la música es parte fundamental de su proceso creativo. Incluso ha reconocido que la jukebox que aparece en Death Proof en la escena del baile sensual, al ritmo de Down in Mexico de The Coasters, es de su propiedad. Y ante la pregunta de su canción favorita de cualquiera de sus películas, se decantó por Mr. Lou, la canción introductoria de Pulp Fiction, que definió como una explosión de rock and roll con esencia de spaghetti western. La música que escoge en sus películas se podría definir en tres partes. La primera, la música diegética. ¿Qué significa esto? Pues que los diferentes personajes de la película están escuchando exactamente lo que escucha el espectador, y para ello utiliza recursos como encender un radiocassette, poner un plato de vinilo o sintonizar una radio. Aunque alguna vez recurra a la banda sonora, habitualmente el realizador se decanta por seleccionar diferentes tracks de canciones e incluirlas de manera íntegra, como si fuese una especie de puzzle. Esta nueva manera de incluir música en sus películas, a modo de canciones, hace que todo tenga un sentido nuevo, y que huya completamente de ese recurso fácil como es el del dramatismo. Y sobre todo, da vía libre al espectador a que piense lo que quiera en cada escena. Y por último, destacar las colaboraciones. Por un lado, la figura de Ennio Morricone, dando ese enfoque más western en Los Odiosos 8 y Django desencadenado, y por otro, la inclusión del rapero RCA en la producción musical de las dos partes de Kill Bill, que dotaría de esa esencia tan característica a los efectos sonidos de la película. Esos. Este recurso de los sonidos no suele ser muy habitual en la filmografía de Quentin Tarantino, pero es esencial para dotar de una identidad a Kill Bill Volumen 1 y Volumen 2, ya que es una referencia al cine de artes marciales de Hong Kong. Y ya para terminar este bloque, solo comentar que el hecho de escoger canciones íntegras en sus películas hace que en sus bandas sonoras cobren una nueva identidad y que cuando las escuchemos recreemos cada escena de la película. Y como recordatorio, la mención de esa maravillosa recopilación llamada Tarantino Connection, tan alabada y buscada por los fans en su día. Los Odiosos 8, The Hateful Eight, es la octava película de Quentin Tarantino, y el director hace un pequeño guiño en el título de la película. Tarantino vuelve a repetir género seguido de Django Unchained, decantándose otra vez por el western, y como particularidad decir que tanto esta como su anterior película coexisten en el mismo universo, y tiene todo el sentido de que formen parte del mismo mundo paralelo,
ya que el guión original de la película salió a partir de un cómic que escribió Quentin Tarantino para ampliar la historia de Django Unchained y que nunca llegó a publicarse. Otras curiosidades de la película serían que se rodarían en medio de un bosque, en pleno invierno y a bajas temperaturas, para dotarla de mayor realidad, que como he comentado anteriormente existe una versión extendida rodada en 70 milímetros y que se trata de la única película del director en la que utiliza una banda sonora como tal, colaborando con Ennio Morricone. También comentar que la película también es un homenaje a La cosa de John Carpenter. Una película que podría no haberse rodado nunca, ya que debido a su filtración del guión, Quentin Tarantino quedó tan enfadado que en un principio no quería hacerla. Y aún nos queda película para rato, ya que el realizador ha confirmado que realizará una nueva versión en formato miniserie con un nuevo montaje y un nuevo enfoque de la película. It's great to get out to the movies. Otro elemento muy característico de las películas de Tarantino es el vínculo que tiene con la alimentación. No solo por las escenas en las que aparecen o se mencionan alimentos, sino porque el realizador crea marcas ficticias para todas sus películas. Por ejemplo, la Big Kahuna Burger o los cigarrillos marca Red Apple. Y hay una cosa muy curiosa con la que el realizador juega en muchas de sus películas, y es con la ingenuidad de los alimentos del desayuno. Así que siempre que veamos un bol de leche o alguien desayunando, siempre será una señal de que va a haber violencia a continuación. Y esto dio pie a un chiste recurrente en Los Simpson, en la que Quentin Tarantino decía: hay violencia hasta en el desayuno. Tiempo después, el realizador respondería al chiste con esta escena de Kill Bill. Very funny, bitch. Very funny. Otro elemento muy característico son los primeros planos de pies femeninos. Érase una vez en Hollywood, título que hace referencia a la película de Sergio Leone. Y se trata de la última y novena película que ha realizado el director. Tarantino quería recrear una época muy vinculada a su juventud, y de paso hacer un homenaje a una de sus pasiones, el cine. Y para ello escoge el asesinato de Sharon Tate como punto de inflexión, pero no solo por temas sociales, sino porque fue la mitad entre dos épocas de Hollywood, la época dorada y el renacimiento del nuevo Hollywood. Un nuevo Hollywood más abierto a Europa, a la Nouvelle Vague y a la contracultura. El guión empezaría a escribirlo durante el rodaje de Inglourious Basterds, y se dio cuenta que uno de los protagonistas de la película siempre estaba acompañado del doble. Y se preguntó, ¿puede ser la última vez que coincidan ese actor con su doble? Y supongo que le vendría una especie de epifanía sobre el doppelganger, y hasta qué punto están vinculados los actores con sus dobles. Y aparte de tener cosas interesantes como el tema de la contracultura, es una película en que juega con la intertextualidad baja y la normal. ¿Qué quiere decir esto? Que se aferra de referencias existentes con otras totalmente inventadas, dándole un toque de realidad en su conjunto. Prefiere lo analógico a lo digital. Y no solo me estoy refiriendo al tema musical y a las continuas referencias del vinilo en todas sus películas, sino que intentará rodar siempre en analógico, en 35 mm o, en el caso de Los Odiosos 8, en 70 mm. Y es que para el estreno en salas de su octava película, obligó de alguna manera a los cines a optar por este formato, el de los 70 mm, como única opción si querían proyectar la versión extendida de la película. Django. Es la séptima película de Quentin Tarantino, y es una parodia del spaghetti western, pero un homenaje en particular a Sergio Carbucci y su Django. Es tan homenaje que aparece hasta Franco Nero haciendo un cameo en la película. Y ya de paso os recomiendo encarecidamente el documental Django and Django, que lo podéis ver en la plataforma Netflix. Un documental narrado por Quentin Tarantino sobre la figura de Sergio Leone y Sergio Carbucci. Y como pasó con Kill Bill, desde producción aconsejaron dividir la película en dos, cosa que desagradó bastante a Quentin Tarantino, y lo que hizo fue reducir el metraje.
Y tampoco voy a decir mucho más. Y sobre todo, es una película muy disfrutable si habéis visto la versión del 66 de Django. La amistad entre Quentin Tarantino y Robert Rodríguez va más allá, como veréis a continuación. Quentin Tarantino y Robert Rodríguez compartieron el éxito con sus películas Reservoir Dogs y El Mariachi, y son grandes amigos desde el año 1992, cuando se conocieron en el Festival de Cine de Toronto. Una conversación sobre cine les uniría toda la vida. Después se dieron cuenta que sus oficinas de trabajo en Sony estaban muy cercanas, así que empezaron a compartir sus próximos proyectos Pulp Fiction y Desperado. Esta gran amistad les uniría en una colaboración estrecha en otras películas, como Abierto hasta el amanecer, Sin City o el proyecto Greenhouse. Reservoir Dogs es la primera película de Quentin Tarantino y se pudo hacer realidad gracias al actor Harvey Keitel. Y ya se veía entrever el cine de Quentin Tarantino, tanto por sus planos como los diálogos absurdos como la música. Antes de rodar la película y para coger experiencia, fue a Sundance con su amigo Steve Buscemi para hacer unas masterclasses sobre dirección. Allí rodaron varias escenas del guión y se las enseñaron a sus amigos, y fueron horribles. Y fue Terry Gilliam, ex Monty Python, quien le aconsejó que dirigiera de una manera determinada. Quentin se lo agradeció tanto que aparece en los créditos de Reservoir Dogs. Una película reconocible y de culto que ha sido lo más en todos los festivales, y que estuvo a punto de salir Samuel L. Jackson, pero Quentin Tarantino lo desechó de los castings. Y a partir de que apareció en Pulp Fiction, fueron inseparables. Quentin Tarantino es un provocador y ha dicho cosas como las que voy a decir a continuación. John Ford hace westerns sobrevalorados, Stanley Kubrick es un hipócrita por su enfoque a la violencia, Ed Wood y François Truffaut son aficionados torpes, 1917 de Sam Mendes es como un videojuego, todavía no he podido ver de principio a fin Natural Born Killers, en las películas de Marvel los actores no son las estrellas, sino los personajes, la actual es la peor era en la historia de Hollywood, entre otras cosas. Se caracteriza y es famoso por esos diálogos fuera de lugar, porque Quentin Tarantino es un gran fan de los diálogos. Y aunque no contribuya mucho a la trama, perfila mucho más a los personajes y sutilmente contribuye a dar más fuerza a ese contexto sociocultural. Es tan bueno haciendo diálogos que estuvo una temporada trabajando retocando diálogos de películas. Malditos Bastardos es la película de guerra de Quentin Tarantino. Gangsters, noir, western, spaghetti western, exploitation, guerra. Es una película sobre la Segunda Guerra Mundial, pero vista desde un enfoque muy diferente. Y donde hubieron bastantes conflictos ideológicos en el rodaje, sobre todo por parte de Mike Myers, entre otros. La mayor complicación de esta película fue encontrar un actor como Christopher Waltz, que entendiera y hablara inglés, francés, alemán y entendiera el italiano. Fue una desesperación en los castings, pero finalmente encontraron quién iba a interpretar a Hans Landa, y eso le valió el primer Oscar de una película de Tarantino. That is, of course, to his creator and the creator of his awe-inspiring world, Quentin Tarantino. Una película curiosa porque hasta en el título tiene errores ortográficos, y que nunca han sido justificados por Quentin Tarantino. Otra anécdota de la película es que Quentin Tarantino se empeñó en traer el reloj original que utilizaba Hitler para rodar en todas las escenas, y así dotar de una mayor intensidad en toda la película. Es un director posmoderno por excelencia, y no solo por el ritmo, sino por la manera de narrar, por ese descarte muchas veces de la narración no lineal, y esas historias fragmentadas que muchas veces desordena, e incluso el recurso de ese concepto de los personajes episódicos, unos personajes absurdos y muy corales entre sí, con un enfoque muy especial a los secundarios, ya que se le da un protagonismo especial fuera de lo habitual que hace que sean esenciales para los actos de los protagonistas. Y claro, todos estos personajes coexisten en un mismo mundo, y aparte de las referencias externas, habrá también referencias entre las diferentes películas de Tarantino. Una de las pasiones del realizador son los coches, y en la mayoría de sus películas hace honor a esto sacando sus modelos favoritos, y de paso ayuda a crear el contexto histórico.
engineering, honed and fired in the white hot of competition. All-new Screamer added to the line for 1969. Torino Fire and Flare at a Fairlane price. Big scorching Cobra 428 Standard with the Cobra Jet Ran Air 428. Una película muy referencial al cine de artes marciales de Hong Kong y al anime japonés, y que desde producción aconsejaron hacerla en 2 partes, por su larga duración, y finalmente rodaron más de la cuenta. Se trata también de la película con más referencias y easter eggs de todas, y no solo externas, sino de las propias películas de Tarantino. Ah, y otra anécdota, Quentin Tarantino es poseedor de las 2 katanas hechas por Hattori Hanzo. También estamos ante las películas más violentas de toda la filmografía, donde utilizaron más de 1500 litros de sangre falsa. Y vemos escenas que se tenían que haber rodado en 2 semanas, se alargaron hasta los 2 meses de rodaje, como la que decenas de hombres japoneses están atacando a Uma Thurman. Y existen 2 versiones, una en blanco y negro, que es la versión censurada, y otra en color, que justamente fue la que pusieron en Japón. Y bueno, todavía seguimos a la espera de esas versiones extendidas con escenas de anime o de la tercera parte que yo creo que nunca verá la luz. También recalcar que Uma Thurman tuvo conmoción cerebral debido a un accidente en una de las escenas de la película, que por suerte todo salió bien. Tarantino le incitó a hacer esa escena sin dobles y le recalcó que no habría peligro, por lo que Uma Thurman tuvo un conflicto muy serio con Quentin Tarantino y no volvió a rodar con él. El director siempre se ha arrepentido de ello y lo lleva como una situación bastante traumática. Las películas de Quentin Tarantino han tenido mucho impacto, sobre todo en la cultura popular. Y a continuación voy a compartir unos datos sobre el engagement que ha tenido en redes sociales. Y así veréis un ejemplo del impacto que tienen sus películas en general. Este es un estudio sobre el impacto de sus películas en el rastreo de una inteligencia artificial en redes sociales durante 11 meses. Pocos meses después de estrenar Érase una vez Hollywood. Vemos un gráfico con las menciones y después otro con las conversaciones. Y hay que tener en cuenta que se acababa de estrenar Érase una vez en Hollywood, así que es normal que sea la que era más visible en redes. Érase una vez en Hollywood aparece como la película con más alcance, ya que personas más ilustres e influenciadoras o famosas han hablado en ella fuera del sector del cine. Extrapolando los datos y teniendo en cuenta su temporalidad, Pulp Fiction es la más icónica y es la película en la que todavía el público sigue vinculando más a los actores con dicha película. Kill Bill es la película con más menciones de mujeres, mientras que Pulp Fiction es la predominante en hombre. También Kill Bill es la que más fandom ha generado con diferencia, así que es una de las que más ha calado en la cultura popular. Pulp Fiction resulta ser la más comentada, y Kill Bill está justo por detrás. Esto nos viene a confirmar la atemporalidad de sus películas. Así que ya sabemos que es la película más icónica y que más ha trascendido en el público y en la crítica. Se trata de la segunda película del realizador, y es la más descuidada en cuanto a la dirección se refiere. Es más, se desvincula totalmente de la manera clásica de hacer un guión o narrar. Los personajes acumulan conversaciones sin sentido que no aportan a la trama y que alargan la duración de las escenas, y el montaje no es lineal, sino que está desordenado. Hace referencia a los pulp magazines, esas revistas de mala calidad tanto en su edición como en sus historias, más enfocada a los jóvenes, y que eran abundantes en los Estados Unidos de principios a mediados del siglo XX. Por eso, el diseño de la portada rinde homenaje a dichos magazines. La película cuenta con un casting de lujo, y Quentin Tarantino insistió mucho en que John Travolta interpretara al personaje de Vincent Vega, mientras que en producción no lo veían con buenos ojos. Se trata de una película de gángsters, pero con la particularidad de que no aparece ningún policía. La música trascendía aún más que en su ópera prima y se reconocería como un elemento identificativo del director. En principio iba a formar parte de una trilogía, pero se desecharía la idea. Lo que sí quedaría para la posteridad fue la supuesta precuela llamada Los Hermanos Vega, que nunca se llegaría a realizar y que aún queda como pequeña posibilidad en la fe de los fans de la película. Como curiosidad decir que siempre que acude al baño Vincent Vega, a continuación ocurre una tragedia. Y hasta aquí este especial.
Espero que os haya gustado mucho y sobre todo tener en cuenta que os guste o no os guste Quentin Tarantino, es un director que no os va a dejar nunca indiferente. Y eso es lo esencial del gran artista.